programa en el día de hoy. Vamos a empezar con este tema del cólera. Y es un tema que usted dirá, bueno, está sucediendo en Cuba, a mí eso no me interesa, pero resulta que entre Cuba y Miami hay mucho intercambio, como lo hay también entre el oriente de Cuba y Haití. Así que eso podría tocarnos. El cólera es una enfermedad sumamente contagiosa y peligrosa. Se piensan los historiadores que surgió en la India, hay por supuesto otras teorías, que luego se trasladó a Europa, fue muy mortífera, en París eso fue terrible. A partir de 1492 pasó con los conquistadores aquí a América. En Cuba al principio el cólera no fue importante, tal vez la viruela fue la primera enfermedad que diezmó a los aborígenes, a los indios o los habitantes precolombinos en la isla, pero en 1833, esto es un dato histórico interesante, hubo una epidemia que fue la primera epidemia de cólera en Cuba que trajo una estadística terrible, 30.000 muertos, dicen las notas más graves, los más modestos hablan de 12.000 muertos, de todas maneras es muchísima cantidad de personas que fallecieron en esa epidemia de 1833, hubo otra en el 50, en el 67, vamos a hablar a lo largo de la historia que ha ocurrido con el cólera en Cuba y por qué es grave lo que está sucediendo. Pero antes de entrar en historia, vamos a ver lo que está sucediendo ahora mismo con un reportaje que ha escrito nuestro colega Wilfredo Cancio Isla. Al menos 5 muertos y más de 50 personas permanecen hospitalizadas en el municipio de Manzanillo, en el este de Cuba, como resultado de un aparente brote de cólera. Según un reporte de la agencia independiente Hablemos Press, las autoridades de Manzanillo decretaron cuarentena en el Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Celia Sánchez Manduley, mientras policías y agentes de seguridad del Estado custodian el centro médico. El gobierno mantiene total silencio y la noticia no se ha difundido en los medios oficiales. En la tarde del jueves, el programa de televisión Frecuencia 12 de la televisión local de Granma informó abruptamente de un brote de enfermedades diarreicas en la provincia, aunque no ofreció detalles de las áreas afectadas. Se desconoce la identidad de los fallecidos, aunque se sabe que se trata de adultos. Testigos de la ciudad indican que el hospital no da abasto. Los pasillos están llenos de camillas con pacientes y más de 50 personas, entre niños y adultos, permanecen ingresados. El brote se ha manifestado con más fuerza en las comunidades La Pesquera, Las Novillas y La Vuelta El Caño, que han sido puestas en cuarentena. Todo el personal sanitario de Manzanillo ha sido movilizado. Aunque no se ha confirmado la enfermedad, versiones extraoficiales señalan que se trata de un brote de cólera. En el hospital Celia Sánchez, los custodios fueron sustituidos por agentes de la policía y de la seguridad del Estado para evitar que se filtre información de lo que está sucediendo allí. El cólera es una enfermedad diarreica aguda provocada por la bacteria Vibrio cholerae y que se manifiesta como una infección intestinal, con vómitos, diarrea acuosa profusa y entumecimiento de las piernas. Suele presentarse como epidemia en lugares de condiciones sanitarias deficientes afectadas por el hacinamiento y la inanición. Para Cepseca Fondo, Diana Montaño, América TV. Bueno, muchísimas gracias a Diana, muchísimas gracias a Wilfredo Cancio por ese trabajo periodístico que nos habla de la actualidad. Yo empecé hablando un poco de lo que había ocurrido en 1833, pero tengo dos expertos en el día de hoy para compartir con ellos. Por un lado, Julio César Alfonso, médico general, conocidísimo presidente de Solidaridad Sin Frontera. Francisco Delgado, bueno, usted es una figura ya que no necesita presentación en nuestros medios. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a hacer una afirmación categórica tremenda. Si a cualquier cubano le dicen cuál es la enfermedad epidémica o contagiosa más grave de la historia de Cuba, todo el mundo piensa en la fiebre amarilla. Pero yo estuve investigando un poquito y parece que no, que fue el cólera, que en 1833 pues mató o 12.000 o 30.000 personas, que regresó en 1850, que regresó en 1867, un año antes de la de Majagua, del grito de Carlos Manuel de Céspedes. ¿Por qué, sin embargo, no se habla del cólera? Comenzamos por acá. Bueno, realmente el cólera era una enfermedad que hacía muchísimos años no se escuchaba su presencia en Cuba, ¿no? Y es realmente muy alarmante, ¿no? Que con la vacuna que existe contra el cólera y con el alto nivel de prevención que supuestamente tiene el sistema de salud cubano, que es una potencia médica según ellos mismos han programado, pues no posean una población completamente vacunada contra el cólera para evitar este tipo de brotes en el país. Y justamente, bueno, surge en las áreas más
pobres, ¿no? En las áreas que más déficit tienen todos los sistemas de instalaciones de salud en toda la isla, que son las áreas orientales del país, en este caso, bueno, Manzanillo y el resto de las provincias orientales, ¿no? Y es bien alarmante, como tú decías, porque las condiciones de las instalaciones médicas, hospitalarias, clínicas, policlínicas, lo que sea, en Cuba en estos momentos están bien deplorables y es muy difícil sostener un brote muy fuerte, empezando por carencia de medicamentos, medio diagnóstico, en fin, y todo lo demás que carece el sistema de salud cubano, muy contradictorio a todo lo que ellos proclaman, ¿no? Ahora, doctor, durante este pequeño trabajo investigativo que hice, no encontré datos de cólera en la denostada república o pseudo-república, como le llama la propaganda. Parece ser que se había erradicado esa enfermedad. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI regrese? Bueno, en el siglo XX era rara ya, sobre todo en estas áreas de por acá, ¿no? En el mundo occidental. Siempre y todavía inclusive se puede ver en una forma endémica en el Asia y en el Asia Menor, ¿no? En esas áreas todavía hay cólera, pero mientras más pues la salud ha ido avanzando y además hay mejores condiciones higiénicas, pues ha ido erradicando la enfermedad. Ya inclusive la vacuna no las piden en muchos países. Entonces, en Cuba parece que con las últimas condiciones que hay en nuestro país, pues ha habido problemas higiénicos. El Vibrio cólera, que es la bacteria, se puede encontrar inclusive normal en el agua salada, en estuarios de ríos, en desembocadura de ríos también. Y se encuentra también en algunas algas y crustáceos y moluscos, pero normalmente no tiene por qué pasar a la persona. Si no hay manipulación, o sea, malas condiciones higiénicas, residuos fecales, que es casi siempre como se transmite por esa vía, entonces si las condiciones higiénicas están malas, por ahí mismo viene. Es una enfermedad que tiene que ver con la pobreza, con la falta de higiene. Diría que es una enfermedad de subdesarrollo. Del mundo subdesarrollado o de otras épocas donde no había ninguna condiciones ni adelantos para prevenirlas. En Perú hubo esta epidemia hace unos años, pero en Perú se come ceviche y se sabe que el pescado... Exactamente, crudo, el pescado crudo y si no se cocina bien, muchas veces es fuente de esto. En Haití, no hace mucho cuando por el terremoto, ¿no? Ahí voy yo. El gobierno cubano ha hecho alarde a lo largo de este último año, y bueno, un poquito más, de haber tenido brigadas colaborando constantemente de médicos en Haití y hay un trasiego de cubanos que van y vienen a Haití. ¿Puede ser esa una vía por la que...? Perfectamente. Bueno, puede ser, porque si la persona haya contraído la bacteria, pero sin síntomas no es fácil, casi siempre pueden tener algunos síntomas leves, pero claro, puede haber venido alguien haber ido de Haití a Cuba y haber... Es muy curioso. Usted que habla con médicos que han estado en brigadas, ¿qué le dicen? Es muy curioso, precisamente en este caso, ¿no? Que después de tantos años hay un brote de cólera justamente en Cuba en estos momentos, después de todo del aumento de todo este tráfico del personal médico cubano a Haití en los últimos años, ¿no? Después de producirse el terremoto en el 2010 en Haití, donde se enviaron todas estas brigadas médicas y donde sabemos perfectamente que hay un gran brote de cólera en esta área, ¿no? Sin duda, como te decía, ahí incide, como dice el doctor, las condiciones higiénico-epidemiológicas que en Cuba son muy precarias. Y si encima de eso cualquier de este tipo de personal, ya sea médico, paramédico, lo que sea que esté en Haití, trae infectado pues de alguna cepa de este bacilo de cólera, pues es muy probable que esto se prolongue, ¿no?, a todo el resto de la población dentro de Cuba. No exagero entonces, o no exageramos cuando decimos que es muy grave si no se ataja a tiempo. Es muy grave dadas las características higiénico-epidemiológicas de la población cubana en estos momentos en esa área y a las pocas condiciones que tiene el sistema de salud cubano para hacerle frente a una situación de este tipo, con ausencia de antibióticos, ni tetracyclina hay ahí para tratar, ni sulfa, ni nada de estas cosas. Doctores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por habernos ayudado a esclarecer este tema. Les invito a que se queden